Amigos, les damos la bienvenida a la cumbre de liderazgo, esta cumbre virtual. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder participar y de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el carácter de un conquistador. Y vamos a leer de Josué capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. A través de este tema vamos a meditar en este exitoso liderazgo que tuvo Josué, ¿verdad? Un discípulo de Moisés. Hay algunos aspectos importantes que vamos a ver que le dieron éxito al liderazgo de Josué. El carácter de un conquistador se inspira en la bendición que Dios le ha mostrado. Para esto podemos ver, ¿verdad?, las grandes promesas que Dios le dio a Josué. Dios le dijo que iba a entregar el territorio donde pisara la planta de sus pies. Le dijo que iba a estar con él todos los días de su vida, no lo dejaría, no lo desampararía. Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente, ¿verdad? Eso significa que aunque iba a tener peleas con otros pueblos, jamás lo iban a vencer. Iba a salir victorioso porque Dios estaría con él todos los días. Además es conquistado por la probadita que Dios le da, la bendición a Josué. ¿Qué significa esto? Que como Josué anduvo con Moisés, él creció con Moisés, vivió con Moisés, él fue su mentor. Y Josué fue testigo de lo que Dios hizo a través de Moisés, de las grandes señales que hizo. Miró el poder de Dios, miró cómo Dios les dio la victoria, cómo Dios anduvo con ellos de día, cómo anduvo con ellos de noche. Y Josué pudo crecer al lado de Moisés, dándose cuenta de liderazgo, aprendiendo el liderazgo de Moisés. Así es que Josué probó de las bendiciones de Dios y fue su mentor Moisés, un gran líder. Nadie podrá ser conquistador si antes no es conquistado por Dios. Esa es una de las claves del liderazgo de Josué. Otro aspecto importante es que el líder con un carácter conquistador pone a Dios por encima de los gigantes. Conoce a los gigantes que tiene que vencer. Josué era un hombre que había vivido su vida al lado de Moisés, un gran líder. Sin embargo, nunca había estado al frente del pueblo, ¿verdad? Y uno de los temores que él tenía era el temor a equivocarse. Otro de los temores era que el pueblo no le obedeciera. Como le dijo en un principio: nosotros te vamos a obedecer, pero necesitamos que Dios esté contigo. Queremos ver que Dios te respalde, así como estuvo con Moisés, que también esté contigo. Al poner a Dios por encima de los gigantes, ¿verdad?, Josué estuvo confiando en las promesas de Dios. Él recibió el mandamiento de Dios, pero también recibió las promesas. Dios le dijo: levántate, toma al pueblo y llévalo a las tierras que yo les daré. Y las promesas es que Dios estaría con Josué, con su pueblo. Al poner a Dios por encima de los gigantes, Josué tuvo la confianza en las promesas de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios le dijo: levántate y toma al pueblo y cruza el Jordán y yo voy a entregarle toda la tierra que les juré a sus padres, pues Josué lo que hizo fue confiar en Dios. Puso en primer lugar a Dios, confió en sus promesas, creyó al Dios de Moisés. Sabía Josué, y Dios le dijo, ¿verdad?, que habría de haber guerra, el enemigo iba a estar en contra de ellos. No iba a ser fácil este trabajo para él, pero Dios le dijo: no te dejaré, no te desampararé,
yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé valiente, y tú vas a repartir la tierra que yo les juré a tus padres, a los patriarcas, esa tierra donde fluye y leche y miel. Además, Josué, ¿verdad?, confió en Dios, porque Dios le había dado la visión. Josué ya había visto las tierras prometidas, fue uno de los espías que había estado, que se había introducido a las tierras prometidas, había explorado, y él ya sabía de las bendiciones que Dios le tenía a su pueblo. Es por eso que él confió en Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias difíciles. Él confió porque puso a Dios por encima de todo gigante que se le presentó. Otro aspecto importante en un líder con carácter conquistador es que forja una mentalidad inquebrantable. ¿Qué quiere decir esto, amigos, hermanos? Que tiene una mentalidad de victoria y no de derrota. Josué estaba preparado por su mentor Moisés para vencer. Las promesas de Dios estaban presentes en su pensamiento, en su corazón, y solamente faltaba creerle a Dios. Josué le creyó a Dios, y cuando estuvo conviviendo, trabajando al lado de Moisés, Josué fue aprendiendo, su carácter se fue formando, de tal manera que Dios forjó un carácter inquebrantable, ¿verdad? Una mentalidad para el éxito, para la victoria. No desarrolló una mentalidad de derrota. Siempre Josué lo vemos que siempre estuvo de una manera positiva, ¿verdad? Cuando fueron a espiar las tierras prometidas, él dijo que Dios les daría esas tierras. Así es que tenía una confianza en Dios. Tenía una actitud de guerrero, una actitud de caudillo, una actitud de vencedor. No tenía una actitud, una mentalidad de mediocridad, sino que había en él una mentalidad de excelencia. Dios lo fue preparando al lado de Moisés de tal manera que fue un líder excelente. Josué jamás se dio por vencido. Siempre tuvo ese carácter de conquistador, siempre tuvo ese carácter de animador, ¿verdad? De decirle al pueblo que Dios estaba con ellos, de animar al pueblo. Tuvo mucha paciencia con el pueblo, y bueno, ese es un carácter inquebrantable, un carácter de conquistador. Y por último, amigos y hermanos, el carácter de un conquistador lo tiene aquel que ha sido ungido para conquistar. El nombre original de Josué fue Oseas, que significa salvación de Jehová. Sin embargo, Moisés le puso Josué, que viene a decir lo mismo, ¿verdad? Que significa Jehová salva. Cuando Josué recibe el liderazgo de parte de Dios, también recibe la unción de Dios. Porque Dios, cuando nos elige para servirle, también nos equipa con su presencia, con su Espíritu Santo. Es por eso que las promesas de Dios estaban presentes en la vida de Josué. Todos los días voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo lo que en él está escrito. Y haciendo esto, harás prosperar tu vida. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás al pueblo las tierras que les prometí a los patriarcas. Amigo, hermano, si has recibido el llamamiento de parte de Dios para servirle en algún liderazgo, significa que también has recibido la unción de su Espíritu Santo. Dios está contigo, así como estuvo con Moisés, así es como estuvo con Josué. Dios te va a ayudar, Dios te va a respaldar, su presencia estará en tu vida, respaldándote en todo lo que hagas. En un principio tal vez
hay cierta desconfianza en un liderazgo, pero Dios te va a ir ayudando para formar el carácter de un conquistador. Así como lo hizo con Moisés, ¿verdad? Vemos cómo inició su liderazgo, así como lo hizo con Josué. Vemos el ejemplo, ¿verdad? Los ejemplos bíblicos que no empezaron siendo hombres de experiencia, siendo hombres que no se equivocaron, sino al contrario, ¿verdad? Hay una frase importante que hay que tomar en cuenta. Todo experto un día fue principiante. Así es que te animamos a que desarrolles un liderazgo con carácter conquistador. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Demos lo mejor al Señor. Tengamos esa actitud como la tuvo Josué, ese carácter de conquista. Hagamos lo mejor para Dios. Dios se merece lo mejor. Dios quiere excelencia de parte nuestra. Así es que ánimo, hermanos, amigos, que Dios les bendiga y sigamos creciendo, sigamos avanzando, sigamos aprendiendo en esta cumbre de liderazgo virtual. Mi deseo es que Dios te bendiga.